Nos encontramos en el barrio de Lucan, una zona residencial situada al oeste de Dublín. Aquí vive nuestra aragonesa más joven, se llama Rebeca y tiene 24 años. Nos espera, cómo no, en su casa. Rebeca, hola, ¿qué tal? Me alegra mucho de verte. Igualmente. Bueno, Rebeca, ¿de dónde? De Zaragoza, de Las Delicias. Allí nací, allí he vivido toda mi vida, del centro. Por teléfono me has hablado de una excursión. Sí. Espero que siga en pie. Por supuesto. Nos vamos a Wicklow, al sur, saliendo de Dublín. Espero que os guste mucho. Es muy tranquilo, mucha naturaleza, así que muy bonito. Y que el tiempo nos respete, ¿verdad? Por supuesto, sí, hombre, yo espero que sí. Vale. ¿Nos vamos? No hay que perder la esperanza, ¿no? No, bueno, está aguantando, ¿eh? Sí. Yo creo que tendremos suerte. ¿Cómo te manejas con la conducción a la izquierda? Bien, bien, ya soy toda una experta. Ahora me da miedo cuando voy a Zaragoza a conducir. Ya no sé. Estuve trabajando casi un año en la recepción de un alquiler de coches, pero nos mandaban a veces a repartir coches a los concesionarios. Fue un buen voto de confianza, ¿no?, por parte de la empresa. Increíble, increíble. Yo no me lo creo, no sé aún cómo me contrataron. Veinteañera, española. Es que, desde luego, y una chica, bueno, mis compañeros de trabajo tenían miedo, decían, con ella no nos montamos, pero luego enseguida aprendes. Bueno, estamos en Glendalough, que es el Parque Nacional de Wicklow, que se fundó en el siglo VI. Te voy a contar la leyenda de la época. El rey de por aquel entonces tenía un gallo doméstico al que adoraba y le pidió al santo Kevin que lo hiciera volar, pues era muy mayor, y le dijo el santo: yo lo hago a cambio de que allá por donde vuele me dones la parte del terreno. Pues el rey pensó, como es muy mayor, no irá muy lejos, trato hecho. En que lo tocó el santo, voló a lo largo de todo el terreno por el que estamos, llamado hoy Glendalough, y una vez lo heredó, construyó esta iglesia, monasterio, con las iglesias de alrededor, y fundó un centro cristiano que fue peregrinación para todos los irlandeses. Si habéis visto, tenemos un cementerio con cruces celtas y todo ha convivido con el paso del tiempo. Es muy curioso. Bueno, pues ahora estamos aquí para realizar la tradición Muy bien. de Glendalough. La gente se pone sobre el puente, tira la moneda. Muchas Tienes gracias. que pedir un deseo, pero no lo No se digas. dice. Si no, no se cumple. Vale. Así que piénsalo y a la de 3. 1, 2 y 3. Bueno, que se te cumpla. Igualmente. Rebeca, ¿tú vienes frecuentemente por aquí? Sí, este es mi sitio preferido para venir de escapada. Aquí he traído a la familia, he traído a mis amigos. Es ideal para salir del bullicio de Dublín y descansar el fin de semana. ¿Hay algún sitio, por ejemplo, al que te guste volver cuando llegas a casa? Mi barrio, por supuesto. Es lo primero que me gusta, así me siento como en casa. Además, ahora van a quitar la estación, bueno, van a tapar la estación del tren, van a hacer un parque, y con la expo, y es que cuando vuelvo no reconozco nada, me vuelvo loca. Y va a ser un cambio increíble porque iré para la expo, por supuesto, tengo mi pase de 3 días y va a quedar preciosa, muy bien. Bueno, pues ahora estamos en la zona sur de Dublín, acabamos de volver de Wicklow, un viaje largo. Sí. Y estamos en Portobello. Esta zona es muy bonita para pasear a lo largo del río, es muy típico ver siempre cisnes, como podéis ver allí. Bueno, creo que hace un poquito de frío y se está haciendo de noche, así que si quieres vamos a beber una Guinness y así la probáis y me decís qué os parece. Bueno, Rebeca, cuando decías que nos íbamos a tomar una pinta, yo no pensaba que le ibas a servir tú misma. Esto es toda una sorpresa. ¿Cómo es esto? A ver. Bueno, es que yo estuve trabajando en un bar de camarera los primeros meses cuando llegué a Dublín, así que he pensado que qué mejor que enseñaros cómo se sirve una Guinness. Claro que sí. Vale, vamos a ver. El vaso inclinado, tocando con el grifo y empezamos a servirla. Poquito a poco cambiamos la inclinación. Y ahora hay que dejarla reposar durante 2 minutos. Bueno, ahora han pasado los 2 minutos y el final. Ahora echamos el mango hacia atrás
y la llenamos del todo. Y ahora 2 minutos más y nos la podemos tomar. Bueno, ya tenemos las cervezas, 1, 2, y esta tercera ¿para quién es? Bueno, esta tercera es para mi novio Marc, que acaba de llegar ahora mismo y está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Marc? Encantada de conocerte. Bueno, pues ya que estamos aquí, por supuesto. Sí, me gusta Guinness mucho. ¿Te gusta mucho la Guinness, sí, no? Sí, claro. ¿Cómo no? Siendo irlandés, ¿no? Sí. ¿Brindamos los tres? ¿A qué esperamos? Bueno, Salud. cheers. Por Salud. Zaragoza, Irlanda. Sí. Zaragoza, Irlanda. Salud. ¿Os gustaría vivir en Zaragoza juntos? Sí. Espero que podamos ir a Zaragoza a vivir. Quiero saludar a mi familia, a mis hermanitos y a mis amigas. Un beso muy grande para todos. Ha sido un placer, chicos. Igualmente. Y bueno, quién sabe cuando estáis de nuevo viviendo por Zaragoza. Adiós. Adiós. Nos veremos allí. Adiós. Hasta luego. Adiós.